Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Esta noche tenemos una noticia que ha dejado a todos sorprendidos. Hande Erçel vivió una NGCC inolvidable y Kerem Bürsin estuvo presente en silencio, observando cada detalle. La emoción y los gestos no pasaron desapercibidos, y hoy te lo voy a contar todo. Todo comenzó con la música tradicional turca que llenó el ambiente. Las luces suaves, el sonido de las palmas y las sonrisas de las amigas de Hande hicieron que el lugar se convirtiera en un escenario mágico. Hande apareció con un vestido rojo brillante, lleno de detalles delicados que resaltaban su belleza natural. La actriz, siempre tan elegante, no pudo contener la emoción y sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a su familia y amigas reunidas en un momento tan especial. No puedo creer que haya llegado este día, dijo con la voz entrecortada mientras sus amigas la abrazaban. Lo que más llamó la atención de los presentes fue la figura discreta de Kerem Bürsin, sentado en un rincón del salón, mirando todo en silencio. Muchos esperaban que él no apareciera, pero allí estaba, con una sonrisa tímida, observando cada gesto de Hande. Según testigos, sus ojos brillaban al verla tan feliz. Un amigo cercano comentó, Kerem no dijo mucho, pero su mirada lo expresaba todo. Estaba conmovido. Durante la ceremonia, cuando se encendieron las velas y comenzó la parte más tradicional, Hande no pudo contener las lágrimas. Su hermana la tomó de la mano y trató de tranquilizarla. En ese instante, las cámaras captaron a Kerem secándose discretamente los ojos. Estoy feliz por ti, murmuró en voz baja, aunque muchos aseguran que esas palabras fueron dirigidas a Hande mientras ella giraba la cabeza para mirarlo. La química entre ellos, incluso en un momento así, fue imposible de ignorar. Los invitados no dejaron de comentar lo inesperado que resultaba ver a Kerem allí. Después de tantos rumores sobre su relación pasada, el hecho de que él asistiera a un evento tan íntimo generó aún más especulaciones. Kerem llegó solo, sin llamar la atención, y se mantuvo todo el tiempo en silencio. Eso habla mucho de sus sentimientos, explicó una periodista que estaba presente. Y es que, aunque no hubo grandes declaraciones, cada gesto decía más que 1000 palabras. La madre de Hande también tuvo un momento muy emotivo. Al ver a su hija llorar, no dudó en abrazarla fuertemente y decirle, eres mi orgullo, nunca lo olvides. Estas palabras provocaron un fuerte aplauso entre los invitados. Mientras tanto, Kerem inclinó ligeramente la cabeza y aplaudió con un gesto lleno de respeto, mostrando lo importante que era para él estar allí, aunque solo fuera como espectador. La velada continuó con bailes y risas, pero la imagen de Hande emocionada y Kerem observándola quedará en la memoria de todos los presentes. En un momento de la noche, alguien cercano escuchó a Hande decirle a una de sus amigas, nunca imaginé que Kerem estaría aquí. A lo que su amiga respondió sonriendo, eso significa mucho más de lo que piensas. Estas palabras solo aumentaron el misterio y la intriga en torno a lo que realmente ocurre entre ellos. La música siguió envolviendo cada rincón, y las melodías tradicionales dieron paso a canciones modernas que animaron a todos los invitados a bailar. Hande, aún con lágrimas en los ojos pero con una sonrisa radiante, se dejó llevar por el ritmo mientras sus amigas la rodeaban en un círculo festivo. Cada movimiento suyo parecía narrar una historia de transición, de la juventud a una nueva etapa llena de promesas y cambios. La gente grababa cada instante con sus teléfonos, sabiendo que esa noche sería recordada por mucho tiempo. Kerem, aunque permanecía en silencio, no dejaba de observar cada detalle. En un momento, uno de los amigos de la pareja se acercó y le dio una palmada en el hombro, como reconociendo la valentía de su presencia. Kerem sonrió levemente y respondió con un gesto sencillo, pero cargado de significado. Algunos aseguran que, aunque su relación con Hande terminó hace tiempo, la conexión emocional nunca se rompió del todo. La tradición de pintar las manos con henna comenzó poco después. El olor característico llenó el aire, y las mujeres se acercaron a Hande para compartir ese rito ancestral cargado de simbolismo. Mientras su mano era adornada,
Ande cerró los ojos y dejó escapar un suspiro profundo. Entre risas y canciones, se escuchó a alguien preguntar en voz baja, ¿crees que Kerem también siente que este momento es parte de su historia? Nadie respondió, pero el silencio que siguió parecía contener más que cualquier palabra. Cuando llegó la hora de las danzas en grupo, Ande se levantó con una energía renovada. Sus movimientos gráciles fueron seguidos por todos, creando una atmósfera de unidad. Kerem permaneció sentado, aunque en varios momentos se le vio mover discretamente los labios como si murmurara las letras de las canciones. Fue entonces cuando algunos invitados comentaron que, aunque él estaba físicamente apartado, en espíritu estaba completamente presente. La noche avanzaba, y con ella, la intensidad de las emociones. En un rincón, Ande se detuvo a hablar con su abuela, quien con lágrimas en los ojos le acarició el rostro. «Este es tu momento, hija mía», le dijo con ternura. Ande la abrazó con fuerza, y entre ese intercambio de afecto, Kerem volvió a ser captado mirando con un brillo especial en los ojos, como si cada gesto de la familia de Ande también le llegara al corazón. El ambiente alcanzó un clímax cuando las amigas comenzaron a cantar las canciones tradicionales de despedida. Ande no pudo contener más las lágrimas y, mientras las velas titilaban suavemente, pareció perderse en sus pensamientos. En ese instante, Kerem se levantó lentamente de su asiento, dio unos pasos hacia adelante y se detuvo a una distancia prudente. No dijo nada, pero su presencia más cercana bastó para llenar el aire de una tensión sutil pero innegable. Los susurros crecieron entre los invitados. ¿Será este un nuevo comienzo?, preguntaban algunos. Otros preferían interpretar todo como un gesto de respeto y amistad. Lo cierto es que la atmósfera estaba cargada de una mezcla de nostalgia, amor y esperanza. La imagen de ambos, compartiendo el mismo espacio en un momento tan íntimo, parecía sacada de una escena cinematográfica que nadie quería que terminara. Conforme la madrugada se acercaba, los invitados comenzaron a retirarse, pero todos coincidían en lo mismo: la velada no solo había sido una celebración tradicional, sino también un capítulo inesperado en la historia de Ande y Kerem. Un capítulo que, aunque no escrito con palabras, quedará en la memoria colectiva como uno de los más comentados y significativos de su relación. Las cámaras se apagaron, la música se fue desvaneciendo, pero la emoción que se vivió esa noche seguirá siendo un eco en el corazón de todos los presentes. Queridos seguidores, este fue sin duda un momento histórico para los admiradores de Ande y Kerem. La Nagecesi no solo estuvo llena de emoción y tradición, sino también de sentimientos que traspasaron las palabras. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que este acercamiento puede ser una señal de algo más entre Ande y Kerem? Déjenme sus comentarios, quiero leerlos todos. Y no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna de estas historias que tanto nos emocionan. Hasta la próxima.